Shalom, shalom mis hermanos, ¿cómo están los primos en la Emuná que siguen viendo nuestros videos? Decídanse a transicionar, salgan de Babilonia, salgan de la mentira, salgan de las tradiciones de hombres y vuélvanse a la raíz que alimenta el olivo natural. La raíz es el hebreo, su cultura, su lengua, Kadosh. ¿Cómo están? En este Shabbat quiero darles la bienvenida a todos aquellos que se están sumando a nuestro canal, a aquellos que están viendo los videos. Saludos a todos aquellos que están, estas mujeres del Eterno que están estudiando con nosotros, que están a punto de egresar ya del primer módulo. Y vamos, en esta clase de Shabbat voy a hablar de dos temas. Uno es los padres de la iglesia cristiana, como segundo tema, y la primera va a ser sobre Bereshit, sobre Génesis 1:14. Y arrancamos con la Reina Valeria, Biblia católica, adoptada por el evangélico, por el cristiano evangélico. Dice el 1:14, dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Por qué quería hablar de esto? Porque también me estoy yendo ahora a una versión más restaurada, una versión más acorde a Bereshit 1:14. Se lo leo. Vayomer Elohim Yeim Meorot Birekia Hashamain Leabdil Bein Hayonu Bein Halaila Beayu Leotot Ulemuadim Uleyamim Beshanim. Y dijo Elohim: haya luceros en la expansión de los cielos para apartar del día de la noche, y sean por señales para fiestas señaladas, días y años. Ahora vemos una diferencia abismal, porque usted entendió por tantos años que las estaciones, acá Dios creó las estaciones en el versículo 14 del Génesis 1. Y ahora vemos en el original que dice para fiestas señaladas, y en el hebreo dice Ule Moadim, está en plural, Moedim, y la palabra esa Moedim en singular es Moed. Y en el castellano, traduciéndolo literalmente, transliterándolo, se dice que son para fiestas señaladas, días y años. Pero, como pasa, entonces usted tiene que abrir los ojos espirituales, el entendimiento, que el Ruach HaKodesh le abra la mente y que no cambie a otro video ni me saque. Aprenda a escuchar si realmente ama la verdad. Si realmente ama la verdad, no a todo le tiene que decir amén. Expansión de los cielos, dice: haya lumbreras 14 en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora, la palabra estaciones ahí en la Reina Valera, Biblia católica, por Casidoro de Reina. Casidoro de Reina no era evangélico ni hablaba en lenguas, les puedo asegurar. No era pentecostal ni bautista. Entonces, dice estaciones. Ahora, ¿por qué tanta mala traducción? A propósito. Entonces, usted que tiene la tecnología, busque la teología en reemplazo, como siempre digo, en Google, y le va a salir realmente todo lo que ha hecho la teología greco-romana en reemplazar el hebraísmo, en sacar la raíz de la palabra del Eterno. Entonces, la palabra estación acá, usted se imagina que son invierno, otoño, primavera, verano. Y déjeme darle una revelación, que lo dice, te lo enseña en el original. Cuando esto fue creado, la creación, los 7 días, el Shabbat, en el séptimo día,
Yahweh descansó. Y usted tiene que entender que todo era perfecto. Entonces Adán y Eva, Isha, se paseaban en el huerto y la temperatura que había en la Tierra, en el planeta, era una temperatura ideal. Entonces es imposible que hayan existido las 4 estaciones, porque las 4 estaciones se fueron dando después que cayó Adán y Eva. Y todo el planeta Tierra se corrompió, y se corrompieron los ejes, y se empezaron a mover los ejes de la Tierra, y empezaron a existir las distintas temperaturas. De hecho, está corroborado que en la época de Noé no llovía, que pasó que no llovía. Entonces es imposible de que las estaciones invierno, otoño, verano y primavera hayan existido en este momento cuando Yahweh las creó. Cuando Yod, Hei, Bad, Hei, conocerán mi nombre. Yod, Hei, Bad, Hei. Entonces, las estaciones es imposible. Entonces, si uno dice, bueno, es imposible las estaciones, vamos a utilizar la emuná, la fe inteligente, la que razona, no la fe que nos enseñaron a decirle todo amén. Entonces, vemos en el original, vemos que dice el 1.14, y dijo Elohim, haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales para fiestas señaladas, días y años. O sea que él creó todas las luces, la lumbrera mayor, que ya se sabe cuál es, la lumbrera menor, creó las estrellas, las constelaciones, todo lo creó. ¿Para qué? Para darnos señales de cuándo son las fiestas señaladas, las santas convocaciones, porque esa es la traducción de Moed o Moedim, santas convocaciones, no las estaciones de que uno tiene hoy por hoy en este mundo caído. No tiene nada que ver con otoño, primavera, verano. Tiene que ver con las señales con lo que él creó para dar señales y hablarle a su pueblo y a la humanidad entera de cuándo son el Shabbat, cuándo cae el primer día de mes, cuándo cambia el mes, cuándo son las fiestas bíblicas. Entonces, si usted no entiende esto, mucho menos va a entender cuándo cae Shabbat, si cae el domingo, cae el viernes en la tarde. ¿Por qué es el viernes en la tarde? Hasta sábado en la tarde se cuenta un día. ¿Por qué me enseñaron que es el domingo? Eso es lo que estamos viendo ahora. Y hace unas horas atrás ocurrió un eclipse donde el 74% de la luna fue eclipsado, vale la redundancia, por la Tierra. Y eso también es parte de las señales de los últimos tiempos. Yo recuerdo las lunas de sangre en el 2013 y 2014, si no me equivoco. Es un desastre para las fechas. Y después de ahí en más yo empecé a estudiar mucho las señales de los cielos que habla Yahweh, comienza a hablar. Y el año que viene también tenemos lunas de sangre. Y esta luna, este eclipse lunar parcial que hubo un 74%, es muy interesante, porque eso nos demuestra que la oscuridad va avanzando ya hasta un 74% y casi ya vamos a estar totalmente en oscuridad. Y cuando eso acontezca, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención, nuestra salvación está cerca. Entonces, eso es uno de las enseñanzas que podemos dar a través de la luna y de las señales que está dando a través de ella. Pero también podemos decir que la luna y su luz, la luz, se está apartando ya para darle vía libre a lo que se viene, a los distintos juicios que se vienen. Entonces es un tema que vamos a hablar muchísimo en el módulo 2. Se va a hablar mucho del módulo 2 sobre estas señales proféticas que se han cumplido, que se están cumpliendo y las que se van a cumplir dentro de pocos meses. Entonces acá tenemos un ejemplo claro de que Él crea el sol, la luna, las estrellas para fiestas señaladas. Y las fiestas señaladas no son solamente las 7 fiestas señaladas que habla Levítico, sino también está incluido el Shabbat.
Y ahí quiero ir hoy por hoy. Entonces ya hablamos un poquito del eclipse, vamos a hablar en el módulo 2. Para aquellos que se quieren inscribir, me escriben. Acá abajo va a aparecer mi número de WhatsApp, me escriben y así charlamos bien. Y pueden participar gratuitamente, porque enseñar el módulo 1 y enseñar el módulo 2 y todos los módulos que el Ruach HaKodesh nos dé es una enseñanza totalmente gratis, porque la palabra del Eterno no se hace platita con eso. Continuamos. Entonces vemos que los eclipses, las señales en el sol, en las constelaciones, en la luna, algo el Eterno nos está hablando, ¿sí? Esto no es astrología, esto es astronomía bíblica, por si así lo quiere llamar. Entonces, si usted piensa que toda astrología, todo es ocultismo, entonces le enseñaron mal. El cielo, la gloria, las estrellas, las constelaciones, las lumbreras que Él creó, todo hablan de su gloria. Dice el capítulo 2 de Bereshit, de Génesis, Reina Valeria, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos ahora Torah Viviente, aplicación, no está en Play Store. Bájela de Google. Y acabaron de ser creados los cielos y la tierra y todas las huestes. Y terminó Elohim el día séptimo la obra que había creado para hacer, y descansó en el día séptimo de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Elohim el día séptimo más que todos los días de la semana, y lo santificó y apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho la creación. Vemos más adelante en Shemot, en Éxodo 20, vemos los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Escuche, mundo cristiano, escuche. Si usted dice que los mandamientos pasaron de moda, usted puede matar, usted puede fornicar, adulterar, hablar falso testimonio, usar su nombre en vano y todo eso. Entonces, si usted dice que no pasaron, porque los 10 mandamientos no pasaron, eso no se puede hacer, entonces decídase de qué lado está, porque usted está entre San Juan y Mendoza, como decimos acá en Argentina. No tiene identidad, está fuera de los pactos. Y usted va a decir: yo estoy bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, aleluya, amén, gloria a Dios, 3 gloria a Dios y 3 aleluya. No. Usted está equivocado, usted está fuera de los pactos. ¿Sabe por qué? Porque usted no se ha vuelto realmente al Elohim de Israel. El que se vuelve el Elohim de Israel y adopta la Torá, el Tanaj, como su constitución moral, personal, física, espiritual, realmente ha hecho Teshuvá, realmente se ha vuelto al verdadero Elohim de Israel. Entonces usted sí está bajo los pactos. Usted puede decir: la sangre de Cristo me limpió. Por gracia, sí, eso no está en discusión hoy por hoy. Y nunca. Pero el que me ama y guarda mis mandamientos, ¿dónde quedó ese versículo? O la definición de pecado de Primera de Juan, donde dice que aquellos que no guardan la ley, que la transgresión de la ley es pecado. ¿De qué ley se refiere la traducción griega? Anomia, dice el griego, que no es el original, pero es una traducción. Anomia, ¿qué quiere decir anomia? Sin ley. Sin, nomia, ley, sin ley. Entonces los que están sin ley transgreden la ley, cometen pecado. Esa es la definición de pecado según el apóstol San Juan para ustedes, pero en realidad es Yohanan o Juan, como usted quiera llamarlo. Eso está escrito ahí, eso no se puede cambiar. Y en el griego también, cuando habla en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, sobre el Shabbat, dice Shabbatón, no habla del domingón o del día del sol, o no habla del domingo ir a la iglesia del pastor Farolito. Hay muchas cosas que usted va a ir entendiendo, pero si abre realmente el entendimiento y el corazón.
Dice Shemot 20, dice 8, Éxodo, Biblia católica, acuérdate del día de reposo, acuérdate. ¿Para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, porque 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, vamos a Torah viviente. Shemot 20. Versículo 8. Dalet, recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. Tenés 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero en el séptimo día Shabbat para Adonai Yahweh tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tu hijo ni tu hija. Vamos al 11. Porque en 6 días Adonai Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos. Pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón Adonai Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo. Entonces, para acá vemos que lo apartó para él, para Yahweh. Entonces, ¿por qué? Porque esta es una cita bíblica también, es parte del plan divino de la reunión de nuestro Creador para con su pueblo. ¿Para qué pueblo? ¿Para la iglesia del pastor Farolito o para el Israel disperso? Entonces, usted tiene que entender que los padres de la famosa iglesia católica son los mismos padres que ustedes tienen como protestantes. Ustedes, los teólogos de ustedes y el que estudia un poquitito, sabe que defienden esos padres de la mentira, que a continuación voy a dar la lista de esos padres, de esos lobos rapaces, como hablamos en el video número 1 del domingo mentiroso. Entonces, usted tiene que entender, primer punto, que como he escuchado, estas frases están fuera de contexto y tan desastrosa, decir que es un invento de los judíos el Shabbat, cuando el mismo Elohim lo está diciendo en su palabra. Ahora usted me puede decir, no, porque los padres de la iglesia dijeron que tiene que ser el domingo, y porque ya la ley ya pasó, eso es antiguo, ya pasó. Entonces usted puede fornicar, puede adulterar, puede hablar falso testimonio, puede tomar el nombre de Yahweh en vano, puede quebrantar cualquier mandamiento, porque si usted no dice que eso ya pasó, entonces usted no puede hacer nada de esto. Ahora, si usted dice, no, espera, adulterar no, fornicar no, entonces, ¿y el cuarto mandamiento, que es el Shabbat? Pónganse de acuerdo, porque están sin identidad, ustedes son sin identidad. Acá en Argentina decimos, por ejemplo, están entre San Juan y Mendoza, no se sabe qué son. Yo les digo qué son, y no se enojen, ¿eh? Son hijos de la gran ramera. ¿Y quién es la gran ramera? El catolicismo. Ustedes son las hijas. Ustedes son las denominacionales, las hijas con nombres: pentecostal, bautista, metodista, luteranos, etcétera, etcétera, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Todas las ramas que muestro en el video 4 y 5 de la serie Al que estudia Dios le ayuda, acá arriba va a salir la tarjetita. Entonces, si usted le cree a los padres de la iglesia que es el domingo y no es el Shabbat, o dice que eso lo inventó los judíos, nada más y nada menos, me está confirmando lo que le estoy diciendo, que usted es un hijo de la gran ramera, porque la gran ramera, desde la gran ramera nacen los títulos de padres de la iglesia. Y a continuación voy a dar el nombre y la lista de algunos de los padres más conocidos de la iglesia, según Wikipedia y según la historia, que como digo siempre, la historia no se puede borrar. Pastores, líderes, la historia no se puede borrar. Ustedes no tienen nada que ver con la historia de la iglesia primitiva, los primeros creyentes. Ustedes tienen que ver con la historia de esos padres, de esos apóstatas, de esos lobos rapaces. De ahí nace toda la teología del reemplazo, de ahí nace todo el sacar el hebraísmo, de ahí nace todo el antisemitismo que hay. A Eli, por ejemplo, una de nuestras discípulas, cuando era evangélica hace poco,
No le dejaban decir Yeshua, no le dejaban decir Adonai, no le dejaban decir palabras hebreas. ¿Qué es eso? Eso es un espíritu antisemita metidos en las iglesias cristianas. Y usted dice que es el pueblo escogido por Yahweh. Qué equivocado que está, porque usted ni siquiera es usted no sabe lo que es estar injertado en el olivo natural. Siguen estando entre San Juan y Mendoza. Siguen estando fuera los pactos. Pero yo estoy bajo el pacto de Jesucristo. La sangre de Jesucristo me limpia. Rica la masita con su coa. Mire, primero y principal, si usted fue limpio con la sangre de Jesucristo, como usted dice, por gracia, usted tiene que guardar sus mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Jesucristo dijo que el que me ama guarde mis mandamientos. Mis mandamientos no son gravosos. Yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas, he venido a hacerla cumplir correctamente. Ahora, si usted no entiende estos versículos, y tengo muchos más para darle, por ejemplo, Primera de Juan, cuando habla de la transgresión de la ley es pecado, y el pecado, como lo define Juan, es transgresión de la ley. En el griego dice anomia, que quiere decir sin ley, sin Torá. Entonces usted tiene que entender un poquito, usted tiene que abrir su cabeza. No dice domingón o domitón en el griego, en las traducciones del mal llamado Nuevo Testamento. Dice Shabbatón o Shabbat. En el mismo griego lo dice. Y eso que griego no es una lengua kadosh, no es el hebreo. Entonces, si ustedes le quieren hacer caso a los padres de la iglesia, diciendo que el domingo ya no se guarda, nada más y nada menos están reconociendo, primero, que tienen padres, que son estos lobos feroces. Segundo, que pertenecen a la doctrina católica apostólica romana. Entonces, y si usted dice que no tiene estatua en su iglesia porque no es católico, entonces ¿por qué no guarda el cuarto mandamiento? Porque usted se queja mucho del católico, pero usted es hijo de ellos, porque festejan la misma fiesta que ellos. Hasta se rigen con el mismo calendario que ellos inventaron. Yo también. Pero a la hora de guardar Shabbat y a la hora de saber cuándo comienza un mes, no guardo el greco-romano, el calendario. Porque he entendido Bereshit 1.14, gracias al Eterno. Ahí doy la lista. Continuamos. Dice Wikipedia. Sin embargo, también se conoce como padres de la iglesia, de su iglesia. Una serie más amplia de escritos cristianos que vivieron en el siglo III hasta el siglo VIII y que se caracterizan por la ortodoxia de su doctrina. Sigo. Dice, para resumir, dice, en donde lo hicieron en griego, en los escritos de ellos, en distintos idiomas, griego, georgiano, árabe, y en sus obras se sirven de la cultura griega y latina para explicar los misterios cristianos. ¿Y la cultura hebrea? ¿Dónde quedó? ¿Se da cuenta? Y los cuatro padres orientales son también conocidos indistintamente como los cuatro padres griegos o como los cuatro padres de la iglesia del rito griego. No tiene nada que ver con el hebraísmo, no tiene nada que ver qué pasó con todo eso. Es decir, de la iglesia oriental o de las iglesias católicas orientales. El más antiguo de ellos es Anastasio de Alejandría y sigue y sigue. Mire, escuche la lista. Y se las voy a nombrar, se las voy a escribir en una planillita acá en este video. Los cuatro padres de la iglesia griegos, no tiene nada que ver con el hebreo, porque mis padres de la fe son Abraham, Isaac y Jacob. Los padres de ustedes son estos que voy a decir ahora, y escuchen. Anastasio de Alejandría, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, de ese voy a hablar hoy, de ese hijo del diablo voy a hablar hoy. Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Gregorio Magno. ¿Usted está escuchando? Acá tiene una lista de estos famosos padres de la fe que son, padres de la iglesia que son de su iglesia, pastor, de su iglesia. Pregúntenle a un teólogo evangélico y le va a decir que esos son los padres de la iglesia, de su iglesia. No tiene nada que ver con la iglesia primitiva, los primeros creyentes. No tiene nada que ver con la escuela rabínica que dejó fundada Yeshua. No tiene nada que ver. Usted tiene que estudiar historia, cultura hebrea. Tiene que tener la Reina Valeria para comparar con otras traducciones, no para regirse solamente por eso. No hay que ser tan cuadradito.
Esa traducción de Casiodoro de Reina, el católico, tiene más de 2000 errores de traducción y de interpretación, sin contar toda la teología, el reemplazo que ellos hicieron. Dice San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla. San Juan. Por eso que mucha gente, usted dice, vamos a leer el Evangelio de San Mateo, vamos a leer el Evangelio de San Juan. Se da cuenta que son hijas de la gran ramera. ¿Quién inventó el San Mateo, San Juan, San Lucas, San Pablo? ¿Quién puso los san en la Biblia? ¿Quién puso esos títulos en la Biblia? El catolicismo. Usted lo sigue diciendo un domingo en la iglesia y se queja del catolicismo. Usted se está quejando de su madre y de su padre, que es Constantino, y su madre, que era el catolicismo. Dice, arzobispo de Constantinopla, este hombre, 398 al 404 después del Mashiach. Las homilías de Juan Crisóstomo y el antisemitismo. Escuche, era un gran líder, voy resumiendo, pero tenía esto, que era un lobo rapaz, que habían salido discípulos del rabino Saulo de Tarso y discípulos de los apóstoles. Sus comentarios y los evangelios son dueños de una belleza tal que todavía son leídos y estudiados por la iglesia ortodoxa griega. Esto hace sumamente difícil explicar que un hombre de su religión haya caído en lo que diferentes autores consideran un antisemitismo cruel. Sus 8 homilías escritas en el año 387 en la era común, tituladas Adversus Judaeos, traducida a menudo como contra los judíos, constituyen el monumento máximo del antijudaísmo post-niceno. Escuche esto, escuche. En ella no hay escarnio, dice, suficientemente cruel ni mofa excesivamente sangrienta que no merezcan los hijos de Jacob. Este hombre dice eso, el padre de la iglesia. No hay texto demasiado remoto que no pueda ser torcido por la supuesta confusión hebrea ni blasfemia excesivamente monstruosa que Israel no haya cometido, lo dice este hombre. Sus homilías no poseen ningún material que pueda utilizarse para el estudio del judaísmo, dice. Tal es el caso de su interpretación del Salmo 106, verso 37, donde afirma: sacrificaron a sus hijos e hijas a los demonios, ultrajaron la naturaleza, derribaron sus fundamentos de leyes familiares, son peor que las bestias salvajes, sin razón alguna asesinan a su propia descendencia para rendir culto a los vengativos demonios, los cuales son los enemigos de nuestra vida. No obstante, en otros casos las acusaciones están tan fuera de realidad que se pueden clasificar como delirantes. Escuche esto, lo que dice este padrecito de la iglesia suya. Escuchen. La sinagoga de los judíos son las casas de la idolatría y los demonios, aun cuando no tengan imágenes en ellas. Dice también, los judíos no adoran a Dios sino a los demonios. Todas sus solemnidades son inmundas. Dios los odia y siempre los ha odiado. Desde que mataron a Cristo no les ha dado tiempo real, tiempo para el arrepentimiento. Esto es una de las cosas que dice este hombre Crisóstomo, el famoso padre de la iglesia. Ya le leí la lista de los lobos feroces. Acá tiene uno de los lobos feroces, que es racista. ¿Usted se piensa que un hombre de estos que salió, que se jactan de decir que fueron discípulos de los apóstoles, es verdad? Pero también el rabino Saulo de Tarso, y vea el video número 1 del Domingo Mentiroso, dice, y les dice, entre ustedes van a salir los lobos rapaces, en Hechos, ya lo leímos. ¿Sí? Acá voy a poner otra vez esa cita mientras sigo hablando. Y para terminar, ¿por qué los padres de la fe dicen tener la autoría o la autoría y la autoridad? La autoridad, sobre todo, como padres de la iglesia, de decir que ya no se conmemora más el domingo, sino el Shabbat, cuando los primeros creyentes auténticos celebraban el verdadero día de reposo. Lo vimos en el Domingo Mentiroso, vimos uno de los tantos ejemplos. Entonces, veamos acá, para ir refutando todos los versículos del cristianismo mal interpretados. Vamos a leer en Reina Valera y les voy a comentar un poquito el contexto de todo esto. Vamos a Hechos 15. La discusión en el primer siglo no era como ahora, 2000 años después, que si es la raíz hebrea, no es la raíz hebrea, si es Cristo o es Mashiach, si es Yeshua o es Jesucristo. Esa no es la discusión, si es Shabbat, no es Shabbat, si son las fiestas del catolicismo adoptadas por el protestante. Esas no son las discusiones del primer siglo. Las discusiones del primer siglo es qué hacían con aquellos que eran goyín, con los gentiles, como la samaritana, que era un goyín, considerada una gentil, pertenece a las 10 tribus de Israel dispersadas.
antes del Mashiach, en la historia de Crónicas, de Reyes. Y esas 10 tribus nunca volvieron a Israel, se asimilaron, empezaron a hacer cultos diferentes, por eso les recomiendo que mire el video número 3, 4 y 5 de Al que estudia Dios lo ayuda, ahí lo explico mejor. Entonces la discusión no era esa en el primer siglo, la discusión era que qué hacíamos con los goyín, con los gentiles que estaban viniendo a los pies de Yeshua, que habían conocido su nombre, su verdadero nombre en hebreo, no en castellano, ni en quechua, ni en mapuche, ni en maya, ni inca, ni en español, ni en ninguno otro idioma, sino en el idioma original. Y en el Hechos 15 habla del concilio de Jerusalén, de la reunión en Jerusalén que había con aquellos que estaban siendo ganados, los prosélitos que estaban viniendo a los pies del Mashiach Yeshua. Y eran goyín, pertenecían por parte de madre o de padre, pertenecían a las 10 tribus dispersas de Israel. Por eso Yeshua dijo, no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué se le llamó casa de Israel? También hay que estudiar eso. Por eso en el módulo estamos haciendo mucho hincapié en eso. Si usted no estudia, Dios más no puede hacer. Usted va a decir, Jehová me dijo, Adonai Shebaot, y va a nombrar nombrecitos, títulos que quedan lindos en su autito o en su cartelito fuera de su eclesía griega romana, pero después más de eso no estudiamos más, ¿no? Entonces vamos a Hechos 15, donde está el primer concilio, pero vamos a saltar un poquito, vamos a ir al verso 15 de Hechos, 15 de Hechos. Y voy a leer de corrido la Reina Valeria, donde dice, y con esto concuerdan las palabras, dice, de los profetas como está escrito. Están en la reunión y van a alargar un edicto de ellos mismos, un edicto para poder llevar a todos los goyim que no tenían Torá, que no sabían nada de las raíces hebreas, pero que sí estaban viniendo a Yeshua, para enseñarles de a poquito la Torá y a guardar el Shabbat y las verdaderas fiestas. Entonces lo vamos a ver en este contexto, con esta mentalidad correcta, con esta perspectiva correcta. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, 15 de Hechos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales se le ha invocado en mi nombre, dice el Señor, hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles, a los goyim, que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo que le está diciendo en el versículo 20, présteme atención acá, les está diciendo que esa cultura primordial donde ellos estaban viviendo, eso es parte de su cultura, que lo dejen. Y después dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día ¿de qué? ¿Cada día de qué? De reposo. ¿Qué dice el griego? La traducción griega, Shabbat o Shabbatón. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones, enviarlos a Antioquía, etcétera, etcétera, y sigue la historia. Entonces yo quiero aclarar varios puntos acá. Primero, usted dice que usted está bajo el nuevo pacto y entonces por eso el Nuevo Testamento lo que vale y el Antiguo está de adorno. Primero y principal es Brit Hadashah, es pacto renovado. Se renovó bajo los fundamentos del pacto antiguo. El pacto antiguo nunca pasó. Porque acá en el 19 lo está diciendo, en el 20 también. Le está enseñando los primeros pasos de la Torá. Le está diciendo que lo que ellos vienen practicando, contaminación de los ídolos, la fornicación, el ahogado de sangre, etcétera, etcétera, eso, relacionado a eso es anti-Torá. Por lo tanto, ustedes váyanse apartando de eso, porque en el versículo siguiente le está diciendo, en los días de reposo, montones de estos goyín que están dispersados, que están ya vienen al olivo natural, ya han sido injertados en el olivo natural, van a ir aprendiendo en la sinagoga los días de reposo, van a ir aprendiendo el resto de los mandamientos, el resto de la Torá, según Yeshua nos enseñó a nosotros. Eso es lo que está diciendo el versículo 20, 21.
Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Miren, le escribimos que se aparten de esto, que es lo inmediato, porque es parte de su cultura natural, de su naturaleza, de su rutina. Pero después, cuando vayan los días de reposo, los Shabbatón, a las sinagogas, van a ir aprendiendo el resto de las cosas. Eso es lo que se dictaminó en ese concilio de Jerusalén. No es muy difícil de entender. Entonces, si usted dice que esto ya pasó, y el versículo anterior le dice como está escrito en los profetas, y se lo leo en una versión más restaurada, más original. 15:15. Y las palabras de los profetas están en armonía con esto, pues está escrito. Después de esto regresaré y construiré la Sucá caída de David. Reconstruiré sus ruinas, yo la restauraré. Para que el resto de la humanidad busque al Adón, esto es, a todos los goyim que han sido llamados por mi nombre, no por Jehová, no es por Dios, no es por Deus, no es por nada, es por mi nombre. Yod, Hei, Bab, Hei. Son letras y letras hebreas del lenguaje Kadosh. Dice Adonai Yahweh, al que está haciendo estas cosas, todo esto ha sido conocido por siglos. Por tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculo en el camino a los goyim que se están volviendo a Adonai Yahweh. Están haciendo teshuvá. Ya vamos a explicar lo que es teshuvá. Más bien, debemos escribirle una carta diciéndole que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Versículo 20 nombra cosas que son antimandamientos. Porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad personas que proclamen y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbat. O sea, le está diciendo que aprendan esto y que el resto lo va a ir aprendiendo en las sinagogas, cada uno en su ciudad, porque en toda la ciudad tienen líderes que le están enseñando Torá y que están enseñando lo que es Moshe, la Torá de Moshe, la Torá escrita. ¿Sí? Entonces, si usted no interpreta esto correctamente, usted va a leer cualquier barrabasada. Usted sigue estando entre San Juan y Mendoza. ¿Sí? Y lo que está leyendo dice, vamos al versículo 15, con esto concuerdan las palabras de los profetas. Los primeros creyentes predicaban el Tanaj. ¿Qué iban a predicar el mal llamado Nuevo Testamento si todavía no estaba escrito? ¿Usted pensó alguna vez eso? Razone. Como le vengo diciendo, razón, en qué idioma fue hecha la creación, en qué dijo, qué palabras usó el creador. Razone esto. Razone también esto. Razone, fe inteligente. ¿Por qué habla de los profetas? ¿Por qué citan a los profetas? ¿Por qué en Hechos 2, cuando Pedro, Kefas, hace el primer discurso, la primer prédica, cita a los profetas? Al Tanaj hebreo, a los profetas hebreos, y no el Nuevo Testamento como usted le enseñan ahora 2000 años después. Llega el nuevito, acepto Jesús en mi corazón, bueno, vaya así, lea a partir de San Mateo, San Juan, San Lucas y San Martín, también le falta decir. Porque el Nuevo Testamento ya pasó. Se da cuenta la teología, el reemplazo, se da cuenta el hebraísmo, cómo ha sido sacado, se da cuenta la mentira que le han enseñado estos padres de la fe antisemitas, que el Shabbat ya no se tiene que cumplir. Tiene que aprender a leer las escrituras desde el punto de vista de los creyentes del primer siglo, que eran hebreos. Yeshua dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de la casa de Israel se refiere a los dispersos, a las 10 tribus, que estaban dispersas y asimiladas en distintas culturas, como la cultura que está nombrando acá en el versículo 20. Estaban asimilados con otras cosas que no tenían nada que ver con la Torá, como está usted hoy, 2000 años después. Despierte. El domingo no es el día de reposo. Es inventado por el catolicismo y los padres de esa iglesia. Por los lobos rapaces. El día verdadero es el Shabbat, que no tiene nada que ver con el sábado. El verdadero día de reposo y la verdadera cita bíblica, Moed, es el Shabbat y las verdaderas fiestas solemnes. Las Moedim, las bíblicas, no la que inventó el catolicismo y la que usted está festejando todos los años. El niñito Jesús, que nació el 25 de diciembre, el 24 nos chupamos todo y el 25 ni nos acordamos, niñito Jesús. Es así, les hablo cara a cara, los confronto. ¿Saben por qué?
porque queda poco tiempo. Y muchos se van a asombrar cuando se queden en el rapto, arrebatamiento, en la sal, porque piensan que ya son salvos. Y ahí se van a ver realmente quiénes son salvos. Shabbat Shalom para todos. No le hagan caso a los lobos rapaces y que tienen sus hijos y los hijos. Son los líderes mentirosos que no quieren estudiar y critican todo esto, sin saber, neófitos. Shabbat Shalom para todos. Gracias por su tiempo.